Era casi medianoche cuando Claudia escuchó algo que la hizo abrir los ojos de golpe. Una voz baja, casi un susurro, llegaba desde el otro lado del pasillo. No necesitó levantarse de la cama para saber quién era. Su esposo Manuel hablaba por teléfono desde el estudio. Había empezado a hacer eso últimamente y, aunque ella había tratado de convencerse de que eran solo asuntos de trabajo, esta vez algo en su tono la hizo quedarse inmóvil, prestando atención. Sí, amor, mañana lo haré. No te preocupes, será rápido. Finalmente sacaré a Claudia de la casa, tendremos el camino libre. Claudia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Las palabras de Manuel eran claras, frías, contundentes. No había margen para malentendidos. El hombre con quien había compartido más de una década de vida estaba planeando traicionarla, expulsarla del hogar que habían construido juntos, y todo por estar con otra mujer. Pero lo que más la sorprendió no fue la traición, sino la seguridad con la que él lo decía, como si ya tuviera todo resuelto, como si ella no fuera más que un obstáculo insignificante en su camino. Se quedó en silencio en la cama, apretando los puños mientras él seguía hablando. No pudo distinguir el resto de la conversación, pero no le hizo falta. Esas pocas palabras habían sido suficientes para cambiarlo todo. Cuando Manuel finalmente regresó al cuarto, Claudia fingió estar profundamente dormida. Lo sintió acostarse a su lado, como si nada hubiera pasado. Durante unos minutos que parecieron horas, su mente no paraba de trabajar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había perdido el control de su vida? Pero más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora que sabía la verdad? No podía quedarse de brazos cruzados, eso estaba claro. Si Manuel estaba dispuesto a actuar a sus espaldas, ella tendría que adelantarse. Pero tenía que ser inteligente. No podía dejarse llevar por la rabia ni por el dolor. Tendría que planear cada paso con cuidado. En ese momento, mientras él dormía plácidamente a su lado, Claudia tomó una decisión. No sería una víctima. Si Manuel pensaba que podía eliminarla de su vida tan fácilmente, estaba muy equivocado. Al amanecer, cuando Manuel salió de casa como de costumbre, Claudia ya tenía un plan en mente. Sabía que él no sospechaba nada, que se sentía seguro en su traición y esa sería su mayor ventaja. Tan pronto como Manuel cerró la puerta de la casa, Claudia se levantó de la cama. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la determinación que la empujaba a actuar. Tenía claro que si quería adelantarse a los planes de Manuel, tendría que encontrar pruebas, rastros que revelaran toda la verdad. No bastaba con saber que él quería echarla de casa, necesitaba asegurarse de que no tuviera oportunidad de salirse con la suya. Claudia comenzó por revisar su propio teléfono. Durante años había confiado ciegamente en Manuel. Jamás había sentido la necesidad de espiar mensajes ni revisar llamadas, pero esa confianza ahora parecía un lujo que no podía permitirse. Desbloqueó su celular y fue directo a las transacciones bancarias. Nada. Todo parecía normal en la cuenta conjunta que compartían desde el día en que se casaron, pero algo dentro de ella le decía que allí no estaba toda la verdad. Luego revisó los cajones del estudio donde Manuel solía guardar documentos importantes. Al principio todo parecía en orden, contratos de trabajo, facturas antiguas, recibos de compras. Sin embargo, un sobrearrugado al fondo de uno de los cajones llamó su atención. Dentro encontró un recibo por una transferencia bancaria realizada a un nombre que no reconocía, Laura Jiménez. La cantidad era significativa, lo suficiente como para levantar sospechas. Claudia guardó el recibo en su bolso. No tenía idea de quién era esa mujer, pero estaba claro que su esposo había estado enviándole dinero. Ahora tenía algo concreto con lo que trabajar. Más tarde se sentó frente a la computadora portátil de Manuel. Sabía que él no era muy precavido con sus contraseñas y después de unos intentos logró acceder a su correo electrónico. Lo que encontró ahí no la sorprendió, pero sí confirmó sus sospechas. Había correos recientes entre Manuel y Laura. Eran mensajes breves, casi prácticos, pero dejaban claro lo que estaba sucediendo. En uno de ellos, Manuel le prometía que pronto vivirían juntos en la casa que ahora compartía con Claudia. En otro hablaban sobre una transferencia de dinero que él había hecho esa misma semana. El dolor de leer aquellas palabras era indescriptible, pero Claudia se obligó a mantener la calma. No podía permitirse derrumbarse. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso y que si quería ganar tendría que hacerlo con la cabeza fría. Después de copiar toda la información en un pendrive, Claudia decidió tomar un descanso.
Pero incluso mientras preparaba un café en la cocina, su mente no dejaba de trabajar. Manuel estaba confiado, demasiado confiado, y esa sería su ruina. Esa tarde Claudia llamó a su amiga Silvia, la única persona en quien sabía que podía confiar. Cuando Silvia llegó, se sentaron en la sala y Claudia le contó todo lo que había descubierto. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Silvia con el ceño fruncido. No sé todavía, respondió Claudia, pero no voy a quedarme sentada esperando a que él me saque de mi propia casa. Si él tiene un plan, yo también tendré el mío. Claudia, tienes que hablar con un abogado. Esto no es solo una traición emocional. Él está usando tu dinero y eso ya es otra cosa. Tienes que protegerte. Silvia tenía razón. No bastaba con enfrentarlo y exigir explicaciones. Manuel había cruzado límites legales y Claudia tenía que actuar rápido si quería asegurarse de que él no la dejara sin nada. Primero necesito más pruebas, dijo finalmente Claudia. Si quiero ganar, necesito asegurarme de que no tenga forma de negarlo, y cuando tenga todo, lo enfrentaré. Silvia asintió, aunque su preocupación era evidente. Cuenta conmigo para lo que necesites, Claudia, pero por favor ten cuidado. Manuel no es el hombre que tú creías, y quien es capaz de traicionar así puede ser capaz de cualquier cosa. Esa noche, mientras Manuel volvía a casa con su sonrisa habitual, Claudia fingió que todo estaba normal. Lo observó mientras cenaban, tratando de detectar cualquier señal, cualquier pista sobre sus intenciones. Él parecía despreocupado, confiado, y eso solo le daba a Claudia más fuerzas. Cuando finalmente se acostaron, Claudia lo observó mientras dormía. Manuel podía pensar que lo tenía todo bajo control, pero estaba equivocado. Ella no iba a ser una víctima pasiva. Estaba reuniendo todas las piezas de un rompecabezas que pronto usaría en su contra, y sabía que cuando llegara el momento, él no lo vería venir. Al día siguiente, Claudia se despertó antes de que Manuel saliera de la casa. Había pasado la noche en vela organizando en su mente los próximos pasos. Era difícil actuar como si no supiera nada, especialmente al ver cómo Manuel la miraba con esa expresión despreocupada, casi arrogante. Pero lo hacía bien. Cada palabra y gesto suyo estaban calculados para no levantar sospechas. Mientras él desayunaba, ella rompió el silencio. ¿A qué hora vuelves hoy? Quiero hacer algo especial para cenar, dijo, fingiendo interés. Manuel levantó la vista, sorprendido, pero rápidamente recuperó su actitud confiada. No muy tarde, creo que saldré directo de la oficina. Tú sabes cosas del trabajo, respondió mientras terminaba su café. Claudia sintió con una sonrisa ligera. Por dentro hervía de rabia, pero su rostro permanecía neutral. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara para él. Una vez que Manuel salió, Claudia se dirigió directamente a la oficina de un abogado recomendado por Silvia. Su nombre era Mauricio González, un hombre de unos 50 años con una mirada aguda y directa. Al entrar en su despacho, Claudia sintió un leve temblor en las manos, pero lo disimuló. No podía permitirse dudar. Señora Claudia, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó Mauricio, señalándole una silla frente a su escritorio. Claudia respiró hondo y explicó todo, desde la llamada que había escuchado aquella noche hasta las pruebas que había reunido, los recibos bancarios, los correos electrónicos y los mensajes que claramente exponían las intenciones de Manuel. Cuando terminó de hablar, Mauricio la miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la situación. Bien, dijo finalmente, lo primero que necesitamos es proteger sus activos. Usted tiene derecho a la mitad de todo. Y si su esposo está usando el dinero en una relación extramarital, eso puede complicar su posición. Vamos a presentar una orden para congelar las cuentas conjuntas, lo que le dará tiempo para reorganizarse y proteger lo que le pertenece. Claudia asintió, aliviada. ¿Y sobre la casa? Si el inmueble está a nombre de los dos, él no puede sacarla de aquí sin un acuerdo legal. Y si intenta algo, usted tiene todas las pruebas para demostrar que está actuando de mala fe. Pero necesito su autorización para proceder con esto. No tengo otra opción. Hágalo, respondió Claudia, firme. Antes de salir, Mauricio le dio un último consejo. Sea paciente, señora. Su esposo no sospecha nada, y eso le da una ventaja. Actúe con calma y no lo confronte hasta que tengamos todo asegurado. Claudia salió del despacho con una mezcla de emociones. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero la idea de que todo esto estuviera ocurriendo en su vida todavía la desconcertaba. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentarse. Necesitaba mantenerse fuerte. Esa tarde, mientras Manuel aún no había regresado,
Claudia decidió investigar más a fondo sobre la misteriosa Laura Jiménez. Buscó su nombre en redes sociales y lo encontró fácilmente. La mujer era joven, atractiva y, según las fotos, vivía un estilo de vida ostentoso. Vacaciones en la playa, cenas en restaurantes exclusivos y regalos caros. Todo eso encajaba con las transferencias bancarias que había descubierto. Claudia tomó capturas de pantalla de todo, guardando cada detalle que pudiera usar más adelante. Pero entonces encontró algo que no esperaba. Una foto publicada ese mismo día en la que Laura posaba frente a un espejo con una leyenda que decía: preparándome para mi nueva vida, contando las horas. La rabia de Claudia aumentó al leer esas palabras. Era evidente que Laura sabía del plan de Manuel y que estaban a punto de intentar algo pronto. Nueva vida, vamos a ver si realmente tienes algo que celebrar, murmuró para sí misma mientras apagaba la computadora. Más tarde, cuando Manuel llegó a casa, su actitud despreocupada continuó. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, dándole un beso rápido en la frente antes de dirigirse al sofá. Normal, respondió Claudia, esforzándose por mantener el tono casual. Estuve pensando en que podríamos salir el fin de semana. Hace tiempo que no hacemos algo juntos. Manuel se encogió de hombros. Tal vez, pero este fin de semana estaré ocupado con un proyecto del trabajo, ya sabes cómo es. Claudia solo asintió. Sabía perfectamente que no era un proyecto de trabajo lo que le ocupaba, pero no iba a decir nada. No todavía. Mientras él veía televisión, Claudia revisó su teléfono disimuladamente. Abrió una conversación con Silvia y le envió un mensaje breve. Ya está en marcha. El abogado congelará las cuentas mañana. Necesito que estés lista por si necesito algo. Esa noche, mientras Manuel dormía, Claudia se quedó despierta una vez más. Tenía claro que la siguiente fase de su plan estaba cerca. Manuel pensaba que todo estaba bajo control, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La casa, el dinero, su confianza. Todo eso se le escaparía de las manos antes de que pudiera darse cuenta. A las primeras horas del día siguiente, Claudia recibió una llamada de Mauricio González. Su voz era tranquila y profesional, pero cada palabra le daba a Claudia una sensación de poder renovado. Señora Claudia, ya hemos solicitado la orden para congelar las cuentas conjuntas. Su esposo no podrá mover un centavo sin su autorización. También revisé los documentos de la propiedad de su casa y, como sospechábamos, está registrada a nombre de ambos. No podrá echarla sin un proceso legal que en su caso no le favorece. Claudia suspiró aliviada. Era el primer paso concreto para protegerse, y aunque aún quedaba un largo camino, empezaba a sentir que estaba recuperando el control de su vida. Gracias, Mauricio. Manténgame informada, dijo antes de colgar. Con la certeza de que Manuel no tendría acceso al dinero, Claudia decidió dar el siguiente paso. Esta mañana visitó un banco y abrió una cuenta a su nombre. Depositó en ella el dinero que había logrado ahorrar en secreto durante los últimos meses. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo si las cosas se ponían peor. De regreso en casa, Claudia aprovechó la ausencia de Manuel para organizar sus pensamientos y reforzar su plan. Sabía que él tenía pensado actuar pronto y no podía dejar ningún cabo suelto. Revisó los documentos financieros que había guardado y decidió imprimir una copia de todo, dejándola escondida en un lugar seguro por si acaso. Más tarde, mientras limpiaba la sala, su teléfono vibró. Era un mensaje de Silvia. ¿Cómo va todo? Ya congelaron las cuentas. Estoy aquí para lo que necesites. Claudia respondió rápido. Sí, todo listo. Manuel no tiene idea. Solo es cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta, pero voy a esperar. Quiero que él sea el primero en cometer un error. Silvia le envió un emoji de fuerza y una breve respuesta. Eres más fuerte de lo que crees. No olvides eso. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Claudia comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Manuel. Llegó más temprano de lo habitual y, aunque intentaba actuar con naturalidad, parecía distraído, revisando constantemente su teléfono. ¿Todo bien?, preguntó ella, fingiendo inocencia mientras servía los platos. Sí, claro, solo algunos problemas más en el trabajo, respondió Manuel sin levantar la vista. Claudia no insistió. Sabía que algo lo estaba inquietando, pero no le daría la satisfacción de mostrar interés. Durante la cena lo observó detenidamente, analizando cada gesto, cada mirada. Era evidente que algo no estaba funcionando como él esperaba, y probablemente ya se había dado cuenta de que las cuentas conjuntas estaban bloqueadas. Finalmente, Manuel rompió el silencio.
Claudia, necesito hablar contigo sobre las finanzas. Creo que hay un problema con el banco. ¿Has tenido problemas para acceder a nuestra cuenta? Claudia levantó la vista con calma, fingiendo sorpresa. ¿Problemas? No he revisado la cuenta últimamente. ¿Qué pasa? No lo sé, dijo él, esforzándose por mantener un tono casual. Quizás es un error del sistema. Voy a revisarlo mañana. Claudia sintió lentamente, conteniendo una sonrisa. Sabía que esto era solo el principio. Más tarde esa noche, Manuel se encerró en el estudio, probablemente intentando averiguar qué estaba pasando con las cuentas. Claudia lo escuchaba moverse de un lado a otro, claramente frustrado. Cada paso que él daba era un paso más hacia su caída. Mientras tanto, Claudia aprovechó el momento para revisar nuevamente las redes sociales de Laura Jiménez. Esta vez encontró algo interesante. Laura había publicado una nueva foto, pero la ubicación etiquetada era un restaurante de lujo de la ciudad. Claudia guardó la imagen y tomó nota del lugar. Tenía una idea que podría ser arriesgada, pero si funcionaba podría enfrentar a ambos al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Claudia decidió seguir con su rutina normal para no levantar sospechas. Sin embargo, en el fondo sabía que estaba preparando el terreno para algo más grande. Si Manuel no confesaba pronto, ella misma se encargaría de exponerlo, no solo ante ella, sino también ante su amante. Con cada paso que daba, Claudia se sentía más fuerte. Había pasado de ser una mujer engañada a una estratega que tomaba el control de su vida, y aunque todavía había momentos en los que el dolor la golpeaba, estaba decidida a no dejar que eso la detuviera. Manuel aún no tenía idea de lo que se avecinaba, pero pronto lo descubriría y cuando lo hiciera sería demasiado tarde para salvarse. Manuel salió temprano esa mañana, más temprano de lo habitual. Claudia lo observó desde la ventana mientras él se alejaba en el coche, con el rostro tenso y un teléfono en la mano. Estaba claro que algo lo tenía preocupado. Probablemente ya había confirmado que las cuentas conjuntas estaban bloqueadas y según sus expresiones recientes no tenía idea de lo que estaba pasando. Era el momento perfecto para que Claudia comenzara a ejecutar su siguiente jugada. Primero, se dirigió al restaurante que había visto en las publicaciones de Laura Jiménez. Sabía que arriesgarse a buscarla en persona era un paso audaz, pero Claudia quería verla con sus propios ojos. No se trataba solo de confirmar su identidad, sino de medir quién era esta mujer que había ayudado a Manuel a traicionarla. Al llegar al restaurante, Claudia pidió una mesa en la esquina desde donde podía observar toda la sala sin ser notada fácilmente. Revisó una vez más la foto más reciente de Laura para asegurarse de que no habría confusiones. Pasaron 20 minutos y entonces la vio. Laura entró al restaurante con la confianza de alguien que está acostumbrada a que todo gire en torno a ella. Llevaba un vestido caro y un bolso de diseñador que Claudia reconoció como uno que Manuel había comprado en un viaje reciente. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que aquel regalo había salido probablemente del dinero que compartían. Laura se sentó en una mesa cerca de la ventana y comenzó a revisar su teléfono. No estaba con Manuel, pero eso no importaba. Claudia necesitaba esa imagen, sacó su teléfono y discretamente tomó una foto. No sería un movimiento impulsivo, esta foto sería una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Horas después, mientras Laura aún estaba fresca en su mente, Claudia llamó a Silvia para contarle lo sucedido. Es joven, bonita y claramente está viviendo en nuestra costa. La vi entrar a un restaurante de lujo como si nada. Silvia suspiró al otro lado de la línea. Esto no solo es una traición, Claudia, es una burla. Pero ya tienes una ventaja, ella no sabe quién eres ni lo que estás planeando. Úsalo a tu favor. Eso haré, respondió Claudia, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. No voy a actuar todavía, pero estoy preparando algo grande. Esa noche, cuando Manuel volvió a casa, estaba notablemente tenso. Había dejado de disimular y sus respuestas eran cortas y evasivas. Durante la cena, Claudia decidió provocarlo sutilmente. ¿Tuviste un día difícil?, preguntó, sirviendo una copa de vino para cada uno. Manuel levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Sí, el trabajo está complicado estos días, respondió sin añadir más detalles. Claudia se inclinó ligeramente hacia él, con una expresión que mezclaba curiosidad y calma. Espero que no estés. Y apartó la mirada. No hay secretos, murmuró antes de beber un trago de vino. Por dentro, Claudia sonrió. La semilla de la duda estaba plantada.
Más tarde esa noche, mientras Manuel dormía, Claudia tomó su teléfono y revisó las transacciones bloqueadas en la cuenta conjunta. Ahí estaba otra evidencia. Varias transferencias recientes a cuentas desconocidas. No era necesario investigar demasiado para saber que iban dirigidas a Laura. Cada número era una prueba más de su traición y ahora también de un posible delito financiero. Antes de dormir, Claudia hizo un último movimiento, abrió su correo y envió un mensaje a Mauricio González con todos los nuevos datos. El asunto era claro y directo. Evidencia adicional, preparándonos para la próxima etapa. A la mañana siguiente, Manuel parecía más distraído que nunca. Pasaba más tiempo en el teléfono y revisaba constantemente su reloj. Claudia lo observaba en silencio, anotando cada gesto. Sabía que algo estaba a punto de suceder. ¿Tienes algún plan para hoy?, preguntó ella mientras terminaba de preparar el desayuno. Manuel negó con la cabeza rápidamente. Solo trabajo, probablemente vuelva tarde, dijo, sin mirarla a los ojos. Claudia fingió creerle. Sabía perfectamente que esa era una mentira y también sabía exactamente qué hacer. Esperó a que Manuel saliera, tomó su bolso y salió detrás de él, manteniendo una distancia prudente. Lo siguió en silencio mientras él conducía hacia el centro de la ciudad. Después de varios minutos, vio cómo estacionaba cerca de un café pequeño y bajaba del coche. Manuel no estaba solo. Laura lo esperaba en la entrada. Claudia respiró hondo. Esta era la prueba final que necesitaba. Con su teléfono en mano, tomó una serie de fotos desde el interior de su auto. Luego encendió el motor y se marchó, sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina. La imagen de Manuel abrazando a Laura fuera del café sería suficiente para cerrar el caso. Esta vez no habría vuelta atrás. Manuel no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había cruzado la línea de la legalidad y el respeto. Y ahora Claudia estaba lista para enfrentarlo con todas las pruebas que había reunido. El tablero estaba listo, la partida apenas comenzaba. Esa misma noche, Claudia organizó cuidadosamente todas las pruebas que había reunido: los recibos de transferencias bancarias, los correos electrónicos entre Manuel y Laura, las capturas de pantalla de sus redes sociales y, por supuesto, las fotos de esa tarde donde Manuel y Laura se abrazaban frente al café. Todo estaba listo. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, pero Claudia quería que Manuel se enfrentara a la verdad de la manera más impactante posible. Esa tarde llamó a Silvia y le explicó su plan. Voy a confrontarlo esta noche, pero quiero que estés cerca. No físicamente, pero al otro lado del teléfono. Si algo sale mal, necesito que estés alerta. Silvia no lo dudó. Claudia, estoy contigo. Mándame un mensaje cuando todo empiece y no cuelgues hasta que estemos seguras. Cuando Manuel llegó esa noche, Claudia lo recibió con una sonrisa tranquila, casi inquietante. Había preparado una cena ligera, como si todo estuviera en completa calma. Mientras comían, lo observó con atención, notando cada gesto, cada movimiento. Él no tenía idea de lo que estaba por suceder. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Claudia casualmente, rompiendo el silencio. Bien, lo de siempre, respondió Manuel, mientras cortaba su comida. Su respuesta era vaga y distante. Claudia asintió lentamente, dejando pasar un par de minutos antes de lanzar la primera bomba. Sabes, hoy estuve viendo algunas fotos viejas de nosotros. Me hizo pensar en cómo han cambiado las cosas últimamente. ¿Tú no sientes que las han cambiado, Manuel? Él levantó la vista, sorprendido por el comentario. ¿A qué te refieres? Todo está bien, como siempre. Ella lo miró fijamente, dejando caer el tenedor sobre el plato. No, Manuel, no todo está bien, y creo que los dos lo sabemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, Manuel pareció congelarse, como si su mente estuviera buscando una salida rápida. Finalmente, soltó una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando, Claudia? Estás exagerando. Claudia se levantó de la mesa con calma y fue hacia el escritorio donde había guardado las pruebas. Sacó un sobre grueso, lo colocó sobre la mesa frente a él y dijo con frialdad: ¿Estoy hablando de esto? Manuel miró el sobre con desconfianza. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque el tono de su voz delataba su nerviosismo. Ábrelo, dijo Claudia, cruzándose de brazos con las manos temblorosas. Manuel abrió el sobre. Al principio parecía confundido, pero a medida que revisaba las pruebas, su rostro se fue llenando de incredulidad y pánico.
Las transferencias bancarias, los correos electrónicos, las fotos de Laura, todo estaba ahí expuesto frente a él. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Eso no importa, Manuel, respondió Claudia con una calma que parecía casi peligrosa. Lo que importa es que no voy a seguir jugando este juego contigo. Sé de tu relación con Laura, sé que estás usando el dinero de nuestra cuenta conjunta para mantenerla y sé que llevas meses planeando echarme de esta casa. Pero adivina qué, yo ya me adelanté. El rostro de Manuel se tornó pálido. Claudia, déjame explicarte. No quiero explicaciones, lo interrumpió ella, su voz firme. Quiero que escuches muy bien lo que voy a decir. Ya hablé con un abogado. Las cuentas están congeladas y no puedes mover ni un centavo sin mi autorización. Además, tengo suficientes pruebas para llevar esto a un tribunal si es necesario. Así que te sugiero que no intentes nada estúpido. Manuel pasó las manos por su cabello, claramente abrumado. Esto no puede estar pasando, murmuró. Claudia, yo cometí un error. Estaba confundido. Podemos arreglar esto, te lo prometo. Claudia soltó una carcajada amarga. Arreglar esto, Manuel, llevas meses planeando destruirme y ahora que sabes que no puedes, ¿quieres arreglarlo? No, ya no hay nada que arreglar. La discusión continuó durante casi una hora. Manuel pasó del pánico al enojo y luego a la desesperación, pero nada de lo que decía podía hacer que Claudia retrocediera. Ella se mantuvo firme, segura de que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, él intentó jugar su última carta. Si haces esto, Claudia, arruinarás mi vida. Todo lo que he construido, todo lo que somos, desaparecerá. Lo miró directamente a los ojos y respondió con firmeza. No soy yo quien arruinó tu vida, Manuel. Fuiste tú. Ahora vive con las consecuencias. Esa noche, después de que Manuel se encerrara en el estudio, probablemente buscando una salida a su problema, Claudia se sentó en el sofá y llamó a Silvia. ¿Cómo te sientes?, preguntó su amiga al otro lado de la línea. Libre, respondió Claudia, dejando escapar un suspiro profundo. Por primera vez en meses siento que tengo el control. Silvia sonrió. Lo tienes, Claudia, y esto recién empieza. Mientras cortaba la llamada, Claudia miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero había dado el primer paso, y ese era el más difícil de todos. La mañana siguiente llegó con un aire pesado en la casa. Manuel evitó a Claudia por completo, saliendo temprano y sin pronunciar una sola palabra. Claudia, sin embargo, se sintió aliviada por su ausencia. Necesitaba el espacio para reflexionar sobre los próximos pasos. Aunque estaba más segura que nunca de que no habría vuelta atrás, tomó su teléfono y llamó a Mauricio González. Ya confronté a Manuel anoche, dijo sin siquiera un saludo previo. ¿Cómo lo tomó?, preguntó Mauricio con su tono profesional de siempre. Intentó excusarse, pero lo dejé claro. No habrá reconciliación. Ahora necesito que sigamos adelante. Quiero empezar el proceso formal del divorcio. Mauricio no tardó en responder. Eso es lo correcto, señora Claudia. Con las pruebas que tiene, podemos garantizar un acuerdo favorable para usted. Él está en una posición débil y usted tiene todas las herramientas legales de su lado. Agendemos una cita para repasar los detalles. Claudia confirmó la reunión, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Era un camino difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Durante los días siguientes, Manuel actuó de manera errática. Algunas veces llegaba a casa tarde y se encerraba en el estudio, otras intentaba ser amigable, como si nada hubiera pasado. Claudia lo observaba con cautela, sabiendo que su actitud era un intento desesperado de recuperar el control. Un jueves por la tarde, sin previo aviso, Manuel intentó enfrentarla. Entró en la sala donde Claudia estaba revisando papeles y dijo con un tono forzado: He estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tienes razón, tal vez hice mal, pero no tienes por qué destruir todo lo que tenemos. Podemos encontrar una forma de resolver esto sin arruinar nuestras vidas. Claudia lo miró incrédula. ¿Resolver esto, Manuel? No hay nosotros. Tú destruiste esto cuando decidiste traicionarme. Yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy tomando lo que me corresponde. Manuel apretó los puños, pero mantuvo la calma, o al menos lo intentó. ¿Y crees que salir con las manos llenas te hará sentir mejor? Todo esto lo construimos juntos. Yo también tengo derechos. Claudia se levantó lentamente y lo enfrentó cara a cara.
Sí, lo construimos juntos, pero tú lo destruiste solo y no voy a permitir que me dejes sin nada después de todo lo que he soportado. Este proceso ya comenzó, Manuel. Puedes aceptar la realidad o seguir luchando, pero créeme, ya perdiste. Esa noche, mientras Manuel dormía en el sofá del estudio, Claudia se sentó frente a su computadora. Revisó nuevamente todas las pruebas que tenía, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero lo que más le preocupaba no era el proceso legal, sino lo que vendría después. Sabía que Manuel no era del tipo que se rendía fácilmente. Por más acorralado que estuviera, aún podía intentar algo desesperado. Esa idea la mantenía alerta, pero también la hacía más decidida. Al día siguiente, Mauricio le informó que el proceso de divorcio estaba oficialmente en marcha. Claudia lo escuchó atentamente mientras él le explicaba los siguientes pasos. Hemos citado a su esposo para una reunión inicial con el objetivo de llegar a un acuerdo, pero si no coopera, no se preocupe. Tenemos un caso sólido para presentarlo ante un juez. Gracias, Mauricio. Agradezco que estés manejando esto con tanta rapidez, dijo Claudia, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Mauricio hizo una pausa antes de responder. ¿Hay algo más que debo mencionar? Por la información que usted me ha proporcionado, su esposo puede estar involucrado en irregularidades financieras. Esto podría escalar más allá del divorcio si usted decide denunciarlo. Claudia asintió lentamente. Esa posibilidad siempre había estado en su mente, pero no quería precipitarse. Su prioridad era recuperar su vida, no destruir por completo la de Manuel. Sin embargo, sabía que tenía esa carta bajo la manga si la necesitaba. Ese fin de semana, mientras Manuel estaba fuera, Claudia decidió que era hora de hablar con su familia. Sus padres vivían en una ciudad cercana y habían estado preocupados por su silencio en las últimas semanas. Les explicó todo por teléfono, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dejando claro que estaba enfrentando un proceso difícil. ¿Estás segura de que no necesitas venir a casa, hija?, preguntó su madre con una voz cargada de preocupación. No, mamá, estoy bien. Necesito quedarme aquí y terminar esto, pero les agradezco que estén al pendiente. Después de la llamada, Claudia se sintió más fuerte. Saber que tenía el apoyo de su familia le daba el valor necesario para seguir adelante. El lunes por la mañana, Claudia recibió un mensaje inesperado de Laura. El mensaje era breve y directo. Necesitamos hablar. Sé lo que estás haciendo. Claudia leyó las palabras con cuidado, tratando de descifrar el tono detrás de ellas. ¿Era una amenaza, un intento de intimidación? No estaba segura, pero lo que sí sabía era que si Laura estaba involucrándose directamente, eso significaba que Manuel había hablado con ella. En lugar de responder, Claudia guardó el mensaje y llamó a Mauricio. Mauricio, tengo algo nuevo que discutir contigo. Esto podría complicar las cosas. La partida se estaba volviendo más tensa, pero Claudia no tenía miedo. Sabía que estaba preparada para enfrentar cualquier cosa que viniera, y si Laura y Manuel querían luchar, ella estaba lista para ganar. El mensaje de Laura había encendido una chispa en Claudia. Su instinto le decía que debía mantenerse firme y no responder impulsivamente. En cambio, decidió compartirlo con Mauricio en su reunión esa misma tarde. Cuando le mostró la pantalla de su teléfono, Mauricio levantó una ceja, pensativo. Esto confirma que su esposo ha hablado con ella sobre el proceso, dijo, girando el teléfono para devolvérselo. Pero también significa que ella está sintiendo la presión. Es probable que Manuel no haya sido completamente honesto con Laura y ahora ella está intentando proteger su posición. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó Claudia, buscando orientación. Por ahora, nada. Ignorarla será su mejor jugada. Deje que se pongan nerviosos. Recuerde, usted tiene todas las pruebas y el control de la situación. Claudia asintió. Mauricio tenía razón, pero aunque sus palabras la tranquilizaban, no podía ignorar la posibilidad de que Laura intentara algo inesperado. Esa misma noche, mientras Manuel estaba fuera, Claudia recibió otro mensaje de Laura. Esta vez su tono era más agresivo. Sabes que no puedes ganarle. Deja de hacerte la víctima y enfrenta la verdad. Manuel ya no te quiere. No tienes nada que hacer. Claudia respiró hondo, luchando contra la tentación de responder. No tenía sentido entrar en un juego de palabras con Laura. En su lugar, tomó una captura de pantalla del mensaje y se la envió a Mauricio con la leyenda. Más evidencia de su presión. ¿Deberíamos considerarlo acoso? La respuesta de Mauricio llegó rápido.
No es suficiente para ser considerado acoso, pero guarde cada mensaje. Esto nos ayudará a reforzar su caso. 2 días después, Manuel rompió su silencio. Mientras cenaban, intentó abordar el tema de manera indirecta. He estado pensando, Claudia, tal vez deberíamos sentarnos a hablar como adultos y resolver esto sin tanta guerra. No tiene que ser complicado. Claudia levantó la vista de su plato, manteniendo la calma. ¿Hablar? Como cuando tú planeaste echarme de esta casa a mis espaldas. No, Manuel, ya tuvimos nuestra oportunidad de hablar. Ahora todo se resolverá de la forma correcta, legalmente. Él apretó los dientes, pero no insistió. Se limitó a levantar su vaso y terminar su vino de un trago. Claudia sabía que ese intento de conciliación no era genuino, era su forma de intentar recuperar el control. Esa misma semana, Mauricio le informó que Manuel había aceptado reunirse para negociar los términos del divorcio. La reunión estaba programada en un despacho neutral, y tanto Mauricio como Claudia sabían que probablemente sería una confrontación directa. Pero lo que Claudia no esperaba era lo que sucedió ese día. Al entrar en la sala de conferencias, Manuel ya estaba ahí, acompañado de un hombre que asumió era su abogado. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la presencia de Laura sentada junto a Manuel con una expresión desafiante. Claudia se detuvo en la puerta por un momento, sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura y tomó asiento frente a ellos. ¿Ella también forma parte de esto?, preguntó, dirigiéndose a Mauricio, aunque su mirada estaba fija en Laura. Mauricio mantuvo la calma. No tiene ningún rol legal en esta reunión. Está aquí como invitada de su esposo. Laura se inclinó hacia adelante, sonriendo de forma provocadora. Estoy aquí porque Manuel y yo no tenemos nada que ocultar. Tú eres la que está aferrándose a algo que ya terminó. Claudia la miró sin inmutarse. No me estoy aferrando a nada. Estoy reclamando lo que me pertenece. Tú, por otro lado, deberías pensar en cómo te involucraste en algo que claramente está a punto de derrumbarse. Manuel intentó intervenir. No estamos aquí para discutir entre ustedes. Estamos aquí para resolver esto. Claudia lo interrumpió. ¿Resolver qué, Manuel? Esto ya está resuelto. El dinero está congelado, la casa está a mi nombre tanto como el tuyo, y tengo todas las pruebas que necesito para garantizar que este divorcio se cierre a mi favor. Tú y Laura pueden seguir soñando con una vida juntos, pero no será a costa mía. La reunión se tensó aún más cuando Mauricio presentó los términos iniciales del divorcio. Claudia tendría derecho a una parte significativa de los bienes compartidos, y Manuel perdería cualquier acceso inmediato a las cuentas hasta que se finalizara el proceso. Manuel se mostró furioso, mientras que Laura susurraba algo al oído de su abogado, claramente inquieta. Finalmente, la reunión terminó sin un acuerdo. Manuel salió de la sala hecho una furia y Laura lo siguió como una sombra. Claudia, por otro lado, se sentía tranquila. Sabía que, aunque la lucha continuaría, estaba ganando. Buen trabajo hoy, dijo Mauricio mientras recogía los documentos. Ellos están jugando desde una posición débil. No tardarán en quebrarse. Claudia asintió, agradecida por su apoyo, pero sabía que aún quedaba una batalla más por librar, y estaba lista para enfrentarlo todo. Los días posteriores a la reunión fueron un torbellino. Manuel se convirtió en un espectro dentro de la casa, hablando menos que de costumbre y pasando cada vez más tiempo fuera. Claudia podía sentir la tensión en el aire. Aunque había mantenido su firmeza, sabía que él no aceptaría su derrota tan fácilmente. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconoció la voz de Laura. Espero que estés contenta, dijo con un tono entrecortado. Manuel está al borde del colapso, no tiene acceso al dinero y su jefe le está haciendo preguntas sobre sus finanzas. Todo esto es lo que querías, Claudia. Claudia respiró profundamente antes de responder. Lo único que quiero es justicia. Lo que Manuel enfrenta ahora son las consecuencias de sus acciones, no de las mías. Eres una hipócrita, replicó Laura, su voz más aguda. Crees que eres una víctima perfecta, pero no eres más que una mujer amargada que no sabe cuándo dejar ir. Claudia no dejó que las palabras la afectaran. No voy a discutir contigo, pero si crees que puedes intimidarme o manipularme, estás perdiendo el tiempo. Antes de que Laura pudiera responder, Claudia colgó. Sabía que este era otro intento de desestabilizarla, pero no funcionaría.
La seguridad que había construido era más fuerte que cualquier provocación. Al día siguiente recibió un correo de Mauricio. El mensaje era breve pero contundente. Hemos recibido información adicional sobre movimientos financieros irregulares de Manuel. Esto fortalece nuestro caso. Si decide seguir adelante, podríamos tomar acciones legales más serias. Claudia leyó el mensaje varias veces. Sabía que este era un momento clave. ¿Podía limitarse al divorcio y asegurar su independencia? ¿O podía escalar el caso y exponer todas las irregularidades de Manuel? Aunque no quería vengarse, tampoco podía ignorar la gravedad de lo que él había hecho. Después de pensarlo detenidamente, respondió: procedamos. Quiero que enfrente las consecuencias completas de sus acciones. Esa noche, Manuel regresó temprano. Su rostro mostraba signos de fatiga y su tono era áspero cuando finalmente se dirigió a Claudia. ¿Qué más quieres de mí?, preguntó casi en un susurro. Ya lo perdiste todo conmigo. ¿Por qué sigues empujando? Claudia lo miró con calma. ¿Qué quiero? Quiero que asumas la responsabilidad de lo que hiciste. Durante años confié en ti y lo único que recibí fue una traición tras otra. Esto no es sobre lo que tú crees que perdí, esto es sobre lo que tú robaste. Manuel golpeó la mesa con frustración. No tienes idea de lo que he pasado. Tú siempre me miraste como si yo fuera el culpable de todo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué lo hice? Estaba cansado de esta vida. Claudia lo observó en silencio, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. Cuando finalmente habló, su tono era sereno pero firme. No se trata de lo que hiciste, Manuel. Se trata de cómo lo hiciste. Si querías irte, podrías haberlo hecho con honestidad, pero preferiste mentir, traicionar y robar. Ahora estás pagando por eso. Manuel se quedó callado. Por primera vez parecía comprender que no tenía salida. Días después llegó una carta oficial notificándole a Manuel que su situación financiera estaba bajo investigación. Claudia no lo mencionó, pero pudo ver el impacto que tuvo en él. Pasaba horas encerrado en el estudio, haciendo llamadas frenéticas. Incluso Laura dejó de aparecer, probablemente asustada por las implicaciones legales. Una tarde, mientras Claudia organizaba algunos papeles, Manuel se presentó en la sala. ¿Esto es lo que querías?, preguntó, su voz cargada de derrota. Verme así, ya no tengo nada, ni siquiera Laura me responde. Claudia lo miró con compasión, pero no con debilidad. No, Manuel, esto no es lo que quería, pero es lo que tú creaste. Si no puedes soportarlo, tal vez deberías reflexionar sobre cómo llegaste aquí. Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Después de un momento, salió de la sala sin decir más. Esa noche, Claudia se sentó sola en la mesa del comedor, repasando todo lo que había sucedido. Sabía que estaba cerca del final de este capítulo de su vida, pero también sabía que el verdadero cambio estaba en ella. No era la misma mujer que había despertado una noche escuchando a su esposo planear su traición. Ahora era más fuerte, más consciente de su valor y más segura de su capacidad para enfrentarlo todo. El colapso de Manuel no era su victoria, sino una consecuencia natural. Su verdadera victoria era el hecho de que había recuperado el control de su vida. El día del divorcio llegó marcado por una mezcla de emociones. Claudia entró al tribunal acompañada de Mauricio, quien llevaba consigo toda la documentación que probaba la traición y las irregularidades financieras de Manuel. Era la culminación de semanas de incertidumbre, confrontaciones y decisiones difíciles. Cuando Claudia vio a Manuel en la sala de audiencias, notó que había cambiado. Parecía más cansado, más desgastado, como si finalmente hubiera comprendido que había perdido más de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, su mirada aún guardaba un vestigio de resentimiento. Claudia no se dejó afectar. Sabía que este era su momento, no el de él. El juez revisó los documentos con atención mientras las partes exponían sus argumentos. Mauricio presentó las pruebas de las transferencias bancarias y los correos electrónicos que demostraban no solo la infidelidad de Manuel, sino también su uso indebido de los bienes compartidos. Manuel intentó defenderse, pero las evidencias eran demasiado contundentes. Basándonos en las pruebas presentadas, dictaminó el juez, el tribunal otorga a la señora Claudia el derecho a la mitad de los bienes compartidos, la propiedad de la vivienda conyugal
y una compensación adicional por los daños financieros causados por el señor Manuel, Claudia sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. No era solo una victoria legal, era la confirmación de que había hecho lo correcto al enfrentarlo. Cuando la audiencia terminó, Manuel se acercó a ella por última vez. Su tono no era de enojo, sino de algo que parecía una mezcla de arrepentimiento y resignación. Claudia, comenzó evitando su mirada. No sé cómo llegamos a esto. Nunca quise que las cosas terminaran así. Ella lo miró con calma, pero sin rencor. Llegamos aquí por tus decisiones, Manuel, y aunque me dolió, también me enseñó algo importante. No necesito a nadie que no valore quién soy. Espero que encuentres la manera de aprender de esto. Él no respondió, simplemente asintió antes de alejarse para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de nuevos comienzos. Claudia finalmente se mudó a un apartamento más pequeño pero acogedor, dejando atrás la casa que, aunque alguna vez había sido su hogar, ahora representaba un pasado que ya no quería cargar. Con el dinero que había recuperado, decidió invertir en algo que siempre había deseado, abrir una pequeña escuela de idiomas en su comunidad. Pasó semanas decorando el lugar, seleccionando materiales y creando un espacio que reflejara su nueva vida, simple, lleno de propósito y completamente suyo. El día de la inauguración, la escuela estaba llena de amigos, familiares y nuevos estudiantes interesados. Silvia fue una de las primeras en llegar, llevando consigo un ramo de flores y una enorme sonrisa. «Sabes lo orgullosa que estoy de ti», dijo mientras abrazaba a Claudia. «Gracias, Lu. No podría haberlo hecho sin ti», respondió sinceramente agradecida. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon, Claudia se sentó en el aula principal, observando los colores cálidos de las paredes y los materiales que había organizado con tanto cuidado. Se permitió un momento de reflexión, pensando en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Lo que había comenzado como una traición devastadora terminó siendo el catalizador para su transformación. Ahora era una mujer más fuerte, más segura y más feliz. No porque hubiera ganado en los tribunales, sino porque había recuperado su vida y la dirección de su futuro. El dolor que una vez la había roto se convirtió en la base sobre la que construyó algo nuevo, algo mejor. Y aunque todavía había cicatrices, esas cicatrices eran el recordatorio de que era capaz de superar cualquier cosa. Con una sonrisa, Claudia apagó las luces y cerró la puerta de su escuela,